o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contempladas en este contrato. Correcto. O sea, no es una cláusula abierta. Se refiere a que el conflicto que pueda tener con el Estado sea un conflicto que tenga que ver, de alguna manera, que pueda afectar el cumplimiento de este contrato. Por un lado. Por otro lado, Presidenta, quiero decirle lo siguiente. Yo formé parte del Congreso anterior y de la Comisión de Fiscalización. Y recuerdo bien este debate, porque efectivamente tuvimos que recurrir a una serie de especialistas, entre ellos el doctor Monroy, que es un destacado abogado civil y además experto en derecho procesal, a quien se le pidió su aclaración, su posición por lo siguiente. Habían quienes consideraban que efectivamente una cláusula de esta naturaleza distorsionaba el reconocimiento de los derechos contemplados en la Constitución, porque decían, ¿por qué me van a impedir a mí presentarme a un concurso de esta naturaleza si yo tengo un proceso judicial con el Estado que no está definido? Y estamos hablando de procesos, o sea, no estamos hablando necesariamente de temas penales, o sea, no estamos hablando necesariamente de procesos criminales, en donde inclusive operaría la presunción de inocencia señalada en la Constitución. Estamos hablando de procesos civiles que tienen a los que le falta todavía llegar a la sentencia para saber efectivamente si tiene o no razón lo que se le está pidiendo. Pero en este caso puntual, que se señaló hace un momento además, sucedía algo que generó un debate adicional entre los abogados, que la demanda presentada por la Contraloría General contra la constructora Odebrecht había sido declarada improcedente. O sea, no es que existía una relación jurídica solamente que debió haber motivado en ese momento esperar el resultado final, sino que además, presentada la demanda, el juez había declarado que no procedía la demanda. Correcto, no la había declarado infundada, que los abogados sabemos bien que entre infundado e improcedente hay una gran distancia, porque lo infundado es susceptible de ser subsanado, lo improcedente es eso, no procede. Frente a esa declaratoria de improcedencia, la parte afectada, en este caso la Contraloría, había interpuesto un recurso de apelación, y eso todavía no se definía. Entonces ahí vino un debate interesante jurídico de quienes sostenían que habiendo sido declarada improcedente la demanda y todavía no se había resuelto en segunda instancia, entonces decían que el proceso no existía, porque no se había declarado una resolución que es fundamental en los procesos civiles y que está contemplada en el Código Procesal Civil, la declaración de la existencia de una relación jurídica procesal válida. Esa es una de las primeras resoluciones que emite el juez, es declaro saneado el proceso y la existencia de una relación jurídico-procesal válida, es decir, declaro la existencia de una causa válida. En este caso ni siquiera se había llegado a ese punto, y eso generó todo un conflicto que, si no me equivoco, es uno de los argumentos que dio el doctor Monroy. Bueno, es bueno de todas maneras recordar, porque son elementos que en su momento sirvieron para tomar una decisión. Y digo esto, Presidenta, porque efectivamente el Congreso sacó una ley, pero alguien podría decir que la ley trataba de favorecer a alguien, y alguien podría decir también que la ley trataría de subsanar una violación constitucional contemplada en un artículo, en un contrato, que era, oiga, usted me está prohibiendo participar por algo que está todavía sometido a un debate judicial y del cual eventualmente puede salir una sentencia que diga que la demanda no tiene fundamento. Entonces, ese es un tema. Por otro lado, habían otros puntos de debate. También alguien decía, como hace un momento lo recordó, no me acuerdo si el doctor Lemor o el doctor Bravo, que incorporar una cláusula de esta naturaleza a un contrato con el Estado podía terminar siendo una cláusula absurda, porque eventualmente todos los que contratan con el Estado pueden tener algún nivel de conflicto, y un nivel de conflicto no necesariamente significa que una empresa haya incumplido algún contrato, sino puede haber, por ejemplo, un conflicto en la liquidación de una obra, ¿no? De repente el privado considera que al liquidar una obra porque ha hecho una escuela o un complejo habitacional, el Estado le debe 1.000, y el Estado decide que en su liquidación le debe no 1.000 sino 950.
Y entonces eso genera una disputa que finalmente va a ser decidida en el Poder Judicial. Entonces, la pregunta era, ¿cómo un conflicto de esta naturaleza puede llevar a que una empresa sea descalificada de un contrato si lo que se está debatiendo es precisamente un tema que tiene que ver con números más, números menos, o eventualmente un tema administrativo? Bueno, no sé efectivamente, no recuerdo efectivamente en qué terminó, pero realmente las leyes en el Perú tienen que ser leyes precisas. Nosotros tenemos que liberarnos de aquellos que malintencionadamente buscan negociar con el Estado para defraudarlo, para incumplir. No deberíamos participar de este tipo, dejar que participe de este tipo de contratos las empresas que reiteradamente han demostrado ser ineficientes, ineficaces o actuar con mala fe frente al Estado. Pero tampoco podemos llegar al otro absurdo de pensar que cualquier elemento de conflicto puede ser suficiente para tachar. Finalmente, si eso fuera así, a lo mejor nos quedaríamos sin tener alguien con quien contratar, ¿no es cierto? Porque los procesos contra el Estado pueden ser de diversos tipos, pueden ser civiles, pueden ser administrativos, podemos estar involucrados en una relación laboral o en una relación penal, en fin, o en una relación tributaria. De repente la empresa pagó los impuestos, pero la SUNAT consideró que lo que había pagado no era lo correcto, que la liquidación era otra, y se lo termina llevando al Poder Judicial para definir una liquidación de carácter tributario. ¿Sería suficiente una liquidación de carácter tributario en donde se discute una cifra para dejar fuera a una empresa en un contrato de esta naturaleza? Tenemos que ir buscando la precisión. Finalmente, Presidenta, el segundo punto que se argumenta es una denuncia civil, y aun cuando el término suene fuerte, porque los abogados vinculamos el término denuncia a procesos penales, la denuncia civil no es en este caso una figura de tipo penal, es una figura de tipo civil, que está contemplada además, Presidenta, en el artículo 102 del Código Procesal Civil, que señala claramente, porque es cortito, lo voy a leer, en qué casos procede la denuncia civil. La denuncia civil es el caso en donde el demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio a fin de que se le notifique del inicio del proceso. A alguien se le emplaza judicialmente en la vía civil y el emplazado considera que el responsable debería ser otro a quien no se le emplazó, entonces lo denuncio civilmente para que sea incorporado al proceso y al final se pueda definir que en todo caso la responsabilidad. Son cosas muy chiquitas, muy elementales, Presidenta, pero que nos pueden dar elementos para poder lograr lo que finalmente estamos buscando. Queremos saber si el Estado contrató bien, queremos saber si el Estado defendió los intereses de los peruanos, queremos saber si el Estado negoció bien las tasas, queremos saber si las obras se están ejecutando bien, queremos en suma los peruanos sentirnos tranquilos de saber que estamos haciendo una buena inversión y que detrás de esa inversión no hay nada sucio que perjudique al erario nacional. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Pastor. Me quedó una duda, señor Lemor. Una pregunta, si el concesionario cuando presentó su propuesta técnica y económica para obtener la buena pro de las concesiones de los tramos 2, 3, 4 y ahora los tramos 1 y 5, ¿fue sobre las bases del estudio de factibilidad o por su propia propuesta del concesionario? Después de efectuar su evaluación del campo, en este sentido, señor Lemor, ¿no?, presidente de Proinversión, sírvase precisar en qué parte de las bases del concurso de esta concesión expresa textualmente su afirmación. Y otra pregunta, textualmente su afirmación. E igualmente, ¿no?, otra pregunta, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales los consorcios ganadores de los tramos 2 y 3, al momento de firmar el contrato de concesión, cambiaron de razón social? Así tenemos que en el tramo 2 ganó la buena pro el consorcio interoceánico Urcos Inambari y al momento de firmar el contrato lo suscribe como concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2 SA. Y el otro, en el tramo que ganó la buena pro el consorcio Inambari Iñapari y al momento de firmar el contrato lo suscribe como concesionaria Interoceánica Sur del tramo 3 SA. Sí, en cuanto a la primera pregunta, yo le voy a pedir que por favor me la explique mejor y me haga una precisión. No he entendido el tenor de la pregunta misma. En cuanto a la segunda, los consorcios per se no son personas jurídicas. Le preciso, señor Lemon, a ver. Ya. Si el concesionario, cuando presentó su propuesta técnica y económica para obtener la buena pro de las concesiones de los tramos 2, 3, 4 y ahora de los tramos 1 y 5, fue sobre las bases del estudio de factibilidad
o por su propia propuesta del concesionario. Después de efectuar su evaluación de campo, en ese sentido, presidente, sírvase en precisar en qué parte de las bases del concurso de esta concesión expresa textualmente su afirmación.